Vamos a hablar acerca del el impacto que tienen esta fuente mineral, los hidroximinerales, comparados contra los sulfatos y los orgánicos, ya sea los quelados o los proteinatos que mencionaba en la anterior plática. Previo a eso, vamos a dar una breve introducción de lo que es la importancia de los minerales, sus funciones como elementos dentro del organismo y posterior a ello ya daremos esos estudios de caso. Mencionando los minerales como nutrientes esenciales, podemos decir que se pueden encontrar en el ambiente hasta 45 elementos minerales. Estos son los que se han detectado. Estos pueden variar de concentraciones en los organismos vivos, pero de ellos solamente 23 son los que se reconocen como esenciales. Los otros 22 restantes todavía están por demostrarse sus funciones dentro del organismo. Actualmente podemos decir que hay una cierta necesidad de conocimiento acerca de la nutrición mineral. Todavía estamos en proceso de aprender mucho más. El caso específico es, por ejemplo, en los últimos 5 años se ha estado explotando al máximo el uso del cromo, cuando hace 10 años probablemente no teníamos conocimiento al respecto. Al igual que las vitaminas, los minerales no aportan energía al organismo, pero sin embargo de un 4 a un 5% corresponden dentro del peso corporal total del organismo y son importantes para el crecimiento y mantenimiento fisiológico del animal. De manera práctica podemos decir que los elementos minerales que están en cantidades superiores a los 70 miligramos por kilogramo de peso son denominados macrominerales. Los que están por debajo de este concentración de menos de 70 miligramos por cada kilogramo de peso vivo son considerados como microminerales, elementos traza u oligoelementos. Estos, dentro de los macros, los principales, estamos hablando que puede ser el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el azufre. Y de los microminerales, que de hecho es parte de la plática donde vamos a tratar de enfocarnos un poquito más por el hecho de que son los elementos hidroximinerales hasta la fecha. Estamos hablando del molibdeno, del zinc, del cobre, del selenio, del cobalto, principalmente. Y como les decía hace un momento, el cromo también es un micromineral que está en actual estudio, además del flúor, el estaño, el vanadio, el silicio, el níquel y el arsénico. Dentro de las funciones minerales, sabemos de antemano que están intrínsecamente relacionados con el crecimiento, obviamente con la reproducción, y después de ello la producción de leche y de carne es un punto importante del cual le debemos buena parte del trabajo de la función que tiene el mineral dentro del metabolismo del animal. No dejamos a un lado el tema de la inmunidad. Uno de los principales problemas que presentamos en el caso específico de animales en un corral de acopio, en un centro de acopio, observamos fácilmente que esos animales son muy susceptibles a una inmunodepresión, lo cual origina una puerta de entrada a cualquier organismo patógeno oportunista que puede originar un problema o una enfermedad en el trayecto de que el animal se encuentre inmunodeprimido. Esto normalmente ocurre, por ejemplo, en los corrales de engorda, donde observamos que los animales fácilmente se enferman, sobre todo de problemas respiratorios, ¿no? Es uno de los problemas más comunes cuando el ganado se inmunodeprime. Eh, estos minerales tienen tres funciones principales dentro del organismo. Las tres funciones son la estructural, la reguladora y la catalítica. Dentro de la estructural, podemos decir que los minerales se encargan de conformar la estructura del animal, es decir, proporcionan rigidez, dureza, estabilidad en los tejidos, forman los huesos, el cartílago, los dientes. Dentro de la función reguladora, se encargan de la transmisión neuromuscular, de la permeabilidad de las membranas celulares, incluso el balance hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. Ahora bien,
En la parte de cuando estos minerales son ingresados al organismo, dependen principalmente de las fuentes. En este caso, vamos a hablar de 3 fuentes: concentrados y forrajes, suplementos vitamínico-minerales y el agua de bebida, que es algo muy esencial. Dentro de los concentrados y forrajes, a su vez, dependen de otros factores. En este caso puede ser la especie animal, el suelo, la especie forrajera, el estado vegetativo de esa especie forrajera, el clima en general, ¿no? Con todos los factores inmersos dentro de la climatología. Si esa pradera se fertiliza o no, también es un factor importante para determinar si los concentrados o los forrajes son de buena o mala calidad en cuanto a la nutrición mineral. Los suplementos vitamínico-minerales es también un punto sumamente importante. Sabemos de zonas donde definitivamente el animal, bajo ciertas condiciones ambientales o épocas del año, requiere de una cierta suplementación, no solamente proteico-energética, sino también vitamínico-mineral para poder desarrollar de manera adecuada el mejor aprovechamiento de esas funciones nutricionales. El tema del agua de bebida, que es algo que normalmente compañías serias, premezcladoras, brindan este servicio por el hecho de que definitivamente de un pozo a otro, de un venero de agua a otro, encontramos diferencias significativas en cuanto al aporte de minerales. Eh, es importante decir también que sería muy complicado el elaborar trajes a la medida para cada rancho, sabiendo de antemano que cada rancho tiene una diversidad en cuanto al abanico mineral, pero es un tema complicado y que valdría la pena incluso más adelante poder generar un debate en otra plática. En cuanto a las funciones principales dentro de este abanico de minerales traza u oligoelementos de los cuales hemos venido platicando, podemos decir que son conocidos por ser esenciales en la nutrición animal, debido a que se desempeñan de una manera principal en la salud, en la reproducción y en la productividad. Hablemos de ganancia de peso, hablemos de producción de leche. En este caso específico, los oligoelementos limitantes de los cuales estamos hablando es el zinc, el manganeso, el cobre y el selenio, en base a las funciones esenciales como es la fertilidad, el tema de la producción de leche enfocado hacia la salud de la ubre, el tema que hablábamos hace un ratito de la inmunidad o la inmunodepresión, la producción de pelo y pezuñas, que es el vestido del animal, el complejo enzimático y, ¿por qué no?, la misma absorción o aprovechamiento tanto de la energía como del calcio y de la utilización de las vitaminas. Si vemos de manera muy marcada el tema de la fertilidad, pues prácticamente está relacionado con los 4 oligoelementos que vemos ahí. En el caso específico, por ejemplo, del selenio, sabemos de antemano que está muy relacionado con las retenciones placentarias. Eso es un efecto muy común de repente que sucede en vacas que no han sido suplementadas. Ya ni siquiera hablemos de los oligoelementos, de los macroelementos que normalmente son a veces más comunes, sobre todo en condiciones de trópico. El hecho de suplementar calcio, el hecho de suplementar sobre todo fósforo, muy relacionado con este problema, nos podría ayudar en buena medida a reducir estas disfunciones que son esenciales. Un punto importante también ahí es mencionar que los 3 puntos que vemos abajo, la absorción de energía, el metabolismo del calcio y la absorción de las vitaminas, si no contienen los animales estos oligoelementos importantes, de nada nos sirve que nosotros estemos aportando buenos nutrientes si los demás elementos que van en menor cantidad y no por eso dejan de ser importantes, no los tenemos en nuestra ración, no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Una manera muy práctica de demostrar el tema de las deficiencias o equilibrios en relación a la nutrición mineral es este famoso barril de Liebig, donde podemos ver que las duelas, al no encontrarse en el mismo nivel,
podría haber un derramamiento y ese derramamiento podríamos llamarlo que es un problema. En este caso vemos ahí una duela que está por debajo de los niveles de las demás y eso nos sirve simplemente para demostrar que el animal tiene una deficiencia, aunque los demás elementos estén por arriba incluso del nivel adecuado, vamos a tener o vamos a presentar un problema fuerte en la cuestión productiva. En otras palabras, el ganado que consume alimentos deficientes en los minerales, pues no expresa su máximo potencial genético. Menos producción de leche, menos ganancia de peso. Algo muy característico de lo que insisto, y perdón por mencionarlo de nuevo, nosotros nos enfocamos mucho al tema de reciba o recepción de becerros para desarrollar y posteriormente engordar en feedlots o en condiciones intensivas. Marcamos mucho el tema de que una buena reciba es un punto clave para toda la engorda. Para toda la engorda hablemos de un proceso de alrededor de unos 4 o 5 meses, si vienen desde el desarrollo. Cuando nosotros recibimos los animales, estos animales llegan con las defensas muy bajas, lo que sucede a nivel de nutrición mineral, o lo que sucede más bien a nivel metabólico, es que al haber una inmunodepresión, el cobre y la enzima que se encarga de transportar el cobre, que es la ceruloplasmina, aumentan. Es un efecto que ocurre después de la inmunodepresión. Y eso a su vez origina una disminución en el zinc y en el hierro. Entonces, esto hace que los animales se expongan aún más. Por esa razón es importante el tema de manejar una buena suplementación previo al manejo del acopio. Ojalá y fuera desde que nace el becerro, que es lo ideal. Y eso nos impactaría de manera positiva para el hecho de que los animales no tengan este problema de una baja de defensas y eso nos abra la puerta a cualquier enfermedad oportunista. Ya yéndonos a estudios de caso, como lo mencionaba al principio, después de esta introducción, vamos a hablar en primer punto del impacto de la fuente de minerales traza en la absorción de estos metales. Vamos a hacer un comparativo de los sulfatos contra los hidroximinerales. Probablemente pudiera ser a lo mejor un poquito repetitivo en base a lo que comentó el ingeniero Oviedo, pero vamos a tratar de explicarlos probablemente de una manera un poquito diferente, un poquito más práctica. Oviedo mencionaba e incluso presentó estas 3 gráficas donde vemos la solubilidad en tiempo a nivel ruminal del cobre, del zinc y del manganeso. Lo que nos demuestra esta gráfica de manera práctica es que al no haber una solubilidad del elemento a nivel ruminal, evitamos una despoblación de las bacterias del rumen. Hay que recordar que las bacterias del rumen es el principal motor para la digestión de todo el bolo alimenticio del animal. Entonces, si nosotros evitamos despoblar esas bacterias, quiere decir que vamos a tener un excelente efecto en la mejor digestión de todo el bolo alimenticio que nosotros le estemos ofreciendo al animal. En concreto, si nosotros tenemos una buena digestión, a su vez también generamos una repoblación de esas bacterias del rumen que al último pasan como proteína verdadera para el propio rumiante. Y de hecho, yo creo que es la mejor proteína que el mismo rumiante consume o aprovecha. Aquí me permito poner 3 razones para rumiar, entre paréntesis, pensar en el uso de los minerales traza a partir de los sulfatos. La primera razón es que los minerales traza en forma de sulfato tienen una alta reactividad en el rumen. Hay que recordar que el pH del rumen es alrededor de 6 o un poco mayor, 6.5. La diferencia es que los hidroximinerales como tal son solubles en pH bajos y este pH bajo lo encontramos en el intestino delgado. Este pH es menor a 4. Esto nos da el efecto de que podemos entonces considerar que los hidroximinerales
tendrían el concepto de bypass o minerales de sobrepaso. ¿Por qué? Porque no se absorben, pasan desapercibidos por la cámara ruminal. Y todo lo que se absorbe en el intestino delgado es mucho más eficiente para el proceso productivo del organismo, en el caso del rumiante. La segunda razón es que los minerales traza, a partir de los sulfatos, pueden dañar los microbios beneficiosos del rumen. Lo reiteramos. ¿Qué sucede con los hidroximinerales? Pasan desapercibidos, se degradan en abomazo. Y la tercera razón, se ha demostrado que los minerales traza de sulfato reducen la digestibilidad de la fibra detergente neutro. Entonces, en este caso, los hidroximinerales no afectan la actividad microbiana, por lo tanto, promueven la digestibilidad de la fibra. Esto lo podemos observar en esta gráfica. Está llena de números, pero en concreto lo que podemos decir es que a partir de esta tabla que se generó por un grupo de científicos, podemos hablar de que realmente la actividad microbiana como tal es esencial para promover la digestibilidad de la fibra detergente. Esto hace que la producción de los ácidos grasos volátiles sea mejor, sea más alta, sabiendo de antemano que este proceso de generar ácidos grasos volátiles o AGVs es parte del principio de la formación de la energía, que en el caso de la energía pues se va a encargar de producir leche, de producir kilos de carne, etcétera. Entonces, este grupo de investigadores demostró o encontró que al haber una disminución de la digestibilidad de la fibra detergente neutro, la digestibilidad disminuyó de 1.1 a 4.6 puntos. Esto no sucedió cuando sustituimos los sulfatos por hidroximinerales. Estos 1.1 a 4.6 puntos no se van a perder. Entonces, si nosotros sustituimos los sulfatos por hidroximinerales, vamos a encontrar que al hacer este cambio, en el caso de ganado lechero, puede incrementar hasta medio kilo de leche por el hecho de evitar esta pérdida en la digestibilidad. En otro trabajo realizado, se hizo un comparativo de los orgánicos contra los hidroximinerales. Este trabajo se realizó en novillos, fue hecho en el año 2007. Aquí lo que se trabajó fue 24 novillos de cruza de Brahman en un periodo de 72 días. Fueron 4 tratamientos, 6 animales por corral. Los tratamientos, como se ven aquí en la tabla, fueron 10 partes por millón de cobre en forma de hidróxido, 10 partes por millón de cobre orgánico, 30 partes por millón de cobre en forma de hidróxido y el último, 30 partes por millón en forma de cobre hidróxido y cobre orgánico, 15 y 15. Lo que podemos observar en esta tabla es que tanto el hidroximineral cobre como el mineral orgánico tuvieron una disponibilidad muy similar cuando se alimentaron los novillos. Esto quiere decir que a nivel hepático los resultados fueron muy similares. Por ejemplo, en el caso de las 10 partes por millón de hidroxi contra el orgánico, fueron 166, va contra 157, un poco más alta con el mineral hidroxi en cuanto a la cantidad de cobre a nivel de hígado. Y el comparativo de la molécula del mineral del cobre hidroxi a 30 partes por millón contra la combinación del hidroxi con el orgánico fue de 213. Esto fue, hay que mencionarlo, fue los animales estuvieron expuestos a pastoreo libre en zacate estrella, solamente se suplementaron con melaza y las mediciones se hicieron el primer día, el día 24, el día 48 y el día 72. Otro trabajo de investigación fue sobre el impacto de la pérdida de los minerales expuestos a la lluvia. Esto es un tema interesante, no solamente para las condiciones de trópico, que de antemano sabemos que el ganado a veces anda nadando y comiendo, sino incluso también para condiciones de acá del norte, donde el animal en condiciones de lluvia también se puede exponer a que la suplementación a veces sea limitada por el hecho de que el mineral
se pierde mucho por el tema de la lixiviación. Entonces, con este trabajo se trató de demostrar el impacto que tiene al haber menor pérdida con el uso de los hidroximinerales por el hecho de que tienen baja solubilidad. Como lo decía una de las plantillas, el ingeniero Oviedo, el hidroximineral no reacciona en pHs neutros, en pHs por arriba de 4 hacia arriba, hacia 6, hacia 8, no reacciona. Entonces, eso quiere decir que el agua, como tiene un pH neutro de 7, no va a mostrar esa liberación de la molécula. Por lo tanto, en este trabajo se demostró eso. El porcentaje mineral, esta parte de aquí, el eje de las Y, nos demuestra el porcentaje de mineral perdido. La columna en azul son la fuente de sulfatos, la columna en negro son las fuentes de orgánicos y la color verde es la fuente de hidroximinerales. Entonces, definitivamente el impacto que se tuvo respecto a cada uno de los elementos expuestos a condiciones de lluvia, esto fue en precipitaciones de alrededor de 4 pulgadas durante 3 días, la respuesta fue excelente, ¿no? Teniendo más impacto en zinc y en manganeso, aunque de manera, en forma de escala, también vemos que prácticamente la precipitación para el cobre prácticamente fue nula. Otro estudio de caso fue la ingesta preferencial. Esto es por el hecho de que los animales, al soportar o al consumir los sulfatos, sobre todo, que son los más comunes, sabemos de antemano que tienen sabores astringentes, sabores ferrosos, que hacen que no sean palatables, que no sean atractivos para el animal que lo está consumiendo. En el caso de los hidroximinerales, pues prácticamente son inertes, son y minerales que prácticamente no tienen sabor. Aquí lo importante de mencionar es que en este trabajo que se realizó en el 2017 se encontró que la petibilidad o la solubilidad al momento de afectar la ingesta fue mucho mejor para el tema de los hidroximinerales. Este es el suplemento o la ingesta del porcentaje total. Vemos que hay un 82.9% de beneficio hacia el hidroximineral y el que menor tuvo fue el orgánico. En cuanto a otro trabajo que se realizó en el 2015 sobre el efecto de la fuente de minerales traza en la ingesta preferencial, pues también podemos observar este beneficio hacia los hidroximinerales. Hubo una preferencia en el consumo hacia esta fuente mucho más alto que lo que podemos observar, por ejemplo, para el caso de los sulfatos. Esto yo creo que es un punto importante porque en condiciones prácticas nosotros podemos decir que el hecho de que si los minerales son palatables, son consumibles, vamos a tener la garantía de que estos van a llegar al metabolismo del animal. De lo contrario, de nada nos sirve el tener un elemento probablemente con una fuente relativamente alta de porcentaje de cada mineral, pero si el animal no lo consume, no le es apetecible, bueno, ahí ocurren dos cosas, o que definitivamente no lo consuma, o que la casa premezcladora tuviera que echar mano de algún otro aditivo que no solamente encarecería el producto final, sino que también estaría originando un problema en cuanto a consumos probablemente muy elevados que ya no le serían costeable al ganadero. Pues a grosso modo es la plática que yo les vine a ofrecer. Les agradezco mucho la atención. Espero que sigan despiertos. Espero tengan algunas dudas y estamos aquí para servir. Es mi contacto. Cualquier cosa estamos a la orden, mi correo, mi número móvil y pues con gusto podemos atenderlos en el trayecto. Gracias. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias por su ponencia, muy interesante. Tenemos algunas preguntas por parte y comentarios también por parte de la audiencia. Vamos a tratar de cubrir la mayoría, tenemos bastante tiempo.
Empezamos con el primero, por parte del doctor Fernando Feuchter. Dice, hay muy poca investigación del oro como elemento esencial en la fisiología animal y humana. ¿Podrías ampliar? Pues efectivamente, y siendo honestos, desconozco sobre ese elemento. De lo que hemos estado últimamente trabajando más es sobre el mineral cromo. De hecho, puedo mencionar que hay tres vertientes interesantes en ese sentido, sobre todo en la cuestión de inmunodepresión y en la cuestión de incluso calidad de carne. Pero en la cosa específica del elemento oro, desconozco y me comprometería en un momento dado a darle seguimiento ahí con el doctor, que por ahí lo sigo en las redes. Gracias. Perfecto. Igualmente, seguimos con el doctor Fernando Feuchter. Nos comenta, los estudios de cromo son muy contradictorios porque el elemento existe en grandes cantidades en forma natural de los alimentos. Así que suplementar no se nota por la existencia en la comida. Hasta donde tengo entendido, hay algunas fuentes naturales. En el caso específico del brócoli, es una fuente importante de cromo. Más sin embargo, yo creo que en ese sentido sí podría yo diferir en cierto sentido sobre lo que comenta el doctor. Las pocas betas que hay del elemento cromo no están aquí en América, de hecho no están en Europa, están en Australia. Hasta este momento es lo único que tenemos presente y de hecho desde ya se está proveyendo, no sé, a nivel global. Actualmente aquí en México ya se está manejando, sobre todo para la utilidad en feedlot, en corral de engorda, por lo que mencionábamos ya. Y en el caso específico de vientres, se puede manejar incluso en todas las especies, por el hecho de que el cromo tiene la gran ventaja de que tiene unos famosos dedos atrapadores de la glucosa, que hace que en este caso el grano sea mucho más eficiente en cuanto a la disponibilidad de la energía, y eso nos va a ayudar en buena medida para todo el proceso productivo o reproductivo del animal. En este caso, en las hembras, se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de las hembras multíparas, pueden incrementar la cantidad de animales nacidos, la producción de leche, etcétera, ¿no? La ganancia de peso. Perfecto, ingeniero. Bueno, seguimos ahora con Víctor Basurto, Cuba. Nos pregunta, ¿los hidroxi conservan sus características en saladeros ubicados en trópico húmedo? ¿Cuál sería su efectividad en esas condiciones medioambientales, considerando los saladeros están a cielo abierto? Definitivamente pueden soportar las condiciones climáticas de trópico sin ningún problema, dado ese blindaje que les otorga la tecnología de estos elementos, de estos hidroximinerales. Entonces, no hay mayor problema en que ocurra una precipitación muy alta. De hecho, parte de los proyectos que tenemos para este año es precisamente ya generar esta tecnología de poder incluso poner en el saladero, como lo veíamos aquí. Esto es agua, ¿no? Esto es agua con minerales. Nosotros quitamos el agua o el agua se seca sola y podemos obtener la molécula intacta prácticamente. Entonces, claro que sí, sí, tiene esa gran ventaja de que en condiciones de trópico pudiera adaptarse bajo todos los procesos ambientales que sabemos que existen allá. Perfecto. Seguimos nuevamente con Víctor Basurto, que si tiene resultados de campo utilizando orgánicos versus hidroximinerales en semipastoreo en zonas tropicales. En específico, no. Hay algunos trabajos en pastoreo, sobre todo en Estados Unidos. Actualmente estamos ya por iniciar algunas pruebas precisamente en el estado de Veracruz.
Algunas otras pruebas se van a desarrollar en Tabasco por medio del representante que tenemos allá en la parte específica de pastoreo. Y bueno, en el momento en el que tengamos ya resultados y el testimonio que esperamos sea exitoso, pudiéramos compartirlo con todo gusto, ¿verdad? Pero seguramente el impacto va a ser por demás interesante, ¿no? Lo que decíamos en las dos ponencias, ¿no? El hecho de que la digestibilidad de la fibra se incremente al haber menos despoblación, y sabiendo de antemano que las condiciones de trópico es prácticamente la base de la alimenticia, es el pastoreo, pues seguramente el impacto va a ser por demás interesante. Si decíamos ahí que en el caso de la producción de leche, al incrementar la digestibilidad de la fibra detergente neutro, aumentaba por esa menor pérdida en puntos de digestibilidad y aumentaba medio litro o 1 litro de leche, pudiéramos transportarlo eso a qué ganancia de peso obtendríamos nosotros en los becerros, ¿no? Entonces, yo creo que es algo interesante a probar bajo esas condiciones de trópico. Perfecto. Damos espacio a otra pregunta de Jesús Cámara Acosta. ¿En qué me puedo basar para elegir un buen suplemento mineral? Yo creo que aquí hay por lo menos 3 puntos importantes a tomar en consideración. El primero es qué tipo de forraje tienes. Estoy pensando en que tiene ganado en pastoreo. Si es así, ¿qué tipo de forraje es con el que tú estás contando en tus praderas? Sería importante por lo menos evaluar si en tu zona existe un perfil de las deficiencias o excesos encontrados. Partiendo de eso, obviamente hay que tomar en consideración la etapa fisiológica del animal, y después de ello, bueno, acercarte a una casa premezcladora de buena, que tenga tecnología, que sea honesta, que cubra un cierto control de calidad, pero algo muy, muy importante, que cuente con este tipo de conceptos que te ayudarían de mejor manera en la respuesta productiva y reproductiva de los animales. Perfecto, ingeniero. Seguimos con otra pregunta. Algunas marcas comerciales usan como argumento de venta la adición de cromo en sus premezclas, como un ingrediente que ayuda a mejorar las ganancias de peso y conversión alimenticia. ¿Qué comentario nos podrías hacer al respecto? Y si tenemos nosotros, con los hidroximinerales, algún beneficio comparado con los indicados por ellos para el cromo. Algo que antes de contestar esa pregunta que me hacen, antes de eso yo creo que es importante mencionar que de hecho se están haciendo estudios o se están haciendo trabajos experimentales donde se combinen los hidroximinerales con la molécula del cromo. Se está trabajando bastante en ello por el hecho de que, como lo mencionaba yo al principio, se están obteniendo excelentes resultados desde los últimos 5 años con este elemento. Ahora, por otro lado, la pregunta en esencial es que yo creo que podemos partir de que el cromo tiene 3 funciones principalmente. La primera, y ya lo había mencionado, tiene los famosos dedos atrapadores de la glucosa, evita que esa parte de esa glucosa que el animal consume por medio del grano, y el grano es uno de los ingredientes más caros, si no es que el más caro de toda la fórmula, porque va en mayor proporción, lo eficientiza, lo aprovecha al máximo. Esa parte de esa glucosa se va a desperdiciar, la toma del torrente sanguíneo, la manda al hígado, y el ganado produce mayor cantidad de energía, y esa energía la enfoca hacia ganancia de peso. Por otro lado, el cromo tiene el efecto de que es antagónico al cortisol. El cortisol o cortisona es una hormona mala, entre comillas, que se libera cuando el animal está estresado. Esta cortisona, que se produce al originar este problema de estrés, es la que se encarga de mala manera de abrir la puerta a los patógenos, y es cuando el animal se expone a una enfermedad. Entonces, el cromo es antagónico a esta hormona, al cortisol. Entonces, eso podríamos llamarlo así, que es como una especie de vacuna para el propio animal por medio de este elemento. Y
otros estudios han demostrado, y como tercer punto, es que el cromo tiene la virtud de que genera una cierta calidad de carne, un cierto marmoleo, puede entreverar grasa en el músculo, que a final de cuentas, pues lo interesante del buen sabor de la carne, pues es la grasa, ¿no? Y sobre todo cuando va entreverada. Muchas gracias, ingeniero. Seguimos, yo creo, con un par de preguntas, si no tiene inconveniente. David Flores, ¿qué recomienda para iniciar a suplementar o tratar al ganado al nacer para disminuir el efecto en el cambio de potrero para desarrollo y engorda? ¿Qué recomendaría? Bueno, de entrada, si estamos hablando de animales que se van a cambiar de potrero, pues bueno, ahí hay que tener en consideración pues los puntos importantes precisamente del pastoreo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pradera es establecida? ¿Son pastos nativos? Si son praderas establecidas, bueno, es importante el asunto de definir el punto de mayor digestión de ese pasto, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en condiciones de trópico, lo que podemos observar es que el punto ideal de mayor digestión de la proteína del pasto es alrededor del día 35. Ha habido casos en los que yo puedo observar que hay ganaderos que tienen buenas praderas, a lo mejor de pastos con abundante materia verde, pero ya estamos hablando que son pastos que llevan 2 o 3 meses de establecimiento. Entonces, probablemente ahí estamos sacrificando el punto de mayor digestión de la proteína por el hecho de tener mayor cantidad de biomasa para ofrecerle al ganado. Es importante definir un buen manejo de potreros y sobre eso nosotros tendríamos una mejor respuesta productiva en mayor producción de kilos de carne por hectárea. No sé si con eso le respondo la pregunta y si no, con gusto lo podemos responder por correo. Gracias, ingeniero. Dejamos espacio para una pregunta más antes de terminar. Y dice, ¿se podría utilizar hidroximinerales en agua de bebida o necesariamente en mezclado con las raciones? Definitivamente sería mezclado con las raciones. Para eso está diseñado. Sin embargo, este trabajo que se realizó fue precisamente pensando en que en dado caso de que el mineral o la suplementación a libre acceso en condiciones de incidencia de lluvia se pudiera presentar, con esto demostramos que no habría ningún problema respecto a la molécula, perdón, o a la partícula cuando el animal ya la va a consumir, ¿no? Entonces, definitivamente la respuesta es no. Está diseñado para agregarse en el alimento con todas las bondades que incluso el ingeniero Oviedo mencionaba, ¿no? Que aparte de este hecho de que sea impermeable, lo más importante es que no genera una reacción con los otros nutrientes, como es el caso, por ejemplo, de la vitamina E, ¿no? Que de las liposolubles es la más cara, es la que está muy relacionada con el tema de la fertilidad. De nada nos sirve poner una buena fuente de vitamina E si dentro de esa premezcla estamos considerando, por ejemplo, los sulfatos de zinc o de cobre como fuentes minerales y eso nos genera una oxidación de la vitamina E. Entonces, esta es la gran ventaja que tenemos con los hidroximinerales, que podemos combinarlos y no tenemos ninguna pérdida por el hecho de que estamos utilizando minerales inorgánicos que sí pueden reaccionar fácilmente. Perfecto, ingeniero. Bueno, vamos a dar espacio, yo creo que a una pregunta más porque se quedan bastantes en el tintero. Una de Víctor Arias nuevamente nos pregunta, de los minerales que se obtienen de concentrados, forrajes y del agua de bebida, ¿qué porcentaje de biodisponibilidad se le considera y a qué pH son solubles naturalmente? Bueno, para eso la respuesta sería que existen tablas para ese tema, definitivamente. No sé si se refiere en específico al caso de los hidroximinerales, y así lo voy a responder. En el caso de los hidroximinerales, la respuesta que vemos en rumiantes, que es lo que a mí en lo particular me atañe, es que son solubles a pHs menores a 4. Es decir, en la cámara ruminal tenemos pHs entre 6 y 6.5. Ahí prácticamente los hidroximinerales pasan inertes.
pasan el rumen, el retículo, el omaso y llegan hasta el abomaso, que es donde tenemos pHs por debajo de 4 y es donde ya la molécula se hace disponible. Entonces, todo lo que se absorbe a ese nivel, a nivel intestinal, de antemano sabemos que tienen una mejor eficiencia en cuanto a la respuesta productiva.